En este video voy a explicar cómo hacer una carga masiva desde un archivo CSV a una base de datos de Oracle. Aquí estamos viendo el contenido del archivo CSV que cuenta con los empleados que pertenecen a una empresa llamada Kaiba. Cada uno de estos empleados cuenta con un número de identificación único y con diferentes atributos como tarjeta, vencimiento, nombre, apellido. Estas tarjetas cuentan con crédito disponible que los empleados pueden usar. Estos datos son los que pasaremos a nuestro modelo de entidad-relación realizado para la empresa, donde tenemos las entidades país, ciudad, compañía, empleados y tarjeta. En las relaciones podemos ver que país se relaciona en una ciudad con una muchos. Esto quiere decir que en un país puede tener muchas ciudades. También tenemos una relación recursiva con empleados a partir del jefe, donde un jefe también es un empleado. Un jefe puede tener uno o muchos empleados. Para cargar los datos a la base de datos se necesita de un archivo de control. En este archivo de control se indica la estructura de cómo se deben almacenar los datos en la tabla maestra. La tabla maestra almacenará temporalmente toda la información extraída del archivo CSV. En la estructura del archivo de control se indica de la ruta del archivo con la que se sacará la información y los campos con lo que se debe de almacenar los registros en la tabla maestra. Luego de tener el archivo de control, nos vamos a la consola y nos ubicamos en la carpeta donde guardamos el archivo .ctl. Aquí podemos ver que fue la carpeta en donde guardamos nuestro archivo de control. En este caso lo llamamos tabla-maestra. Ahora ingresamos el siguiente comando. SQL LDR User ID, donde se va a indicar el usuario que se tiene para la base de datos que creamos en Oracle, diagonal la contraseña, en este caso es Kaiba 01, control igual e indicamos el archivo .ctl que vamos a abrir. Al momento de ejecutar el comando, podemos ver que comenzó a insertar los datos a la tabla maestra creada en la base de datos. En la base de datos contamos con diferentes scripts, donde tenemos kaiba.sql, donde tenemos un script encargado de crear todas las tablas que pertenecen a la base de datos de acuerdo al modelo de entidad-relación. Aquí tenemos la tabla maestra con todos los campos que se encuentra la estructura en el archivo CSV. Tenemos el script de disparadores, que es donde se almacenan las secuencias, y la creación de triggers que se utilizaron para la inserción de datos en las tablas en el modelo de entidad-relación. Estos triggers y secuencias se utilizaron para poder crear un registro con un atributo autoincrementable. Tenemos el script mover maestro, que es donde se encuentran todos los comandos insert,
Y aquí es donde pasamos toda la información que se encuentra de la tabla maestra al modelo que realizamos. Aquí insertamos tarjeta, usuarios, empleados y ciudad. Comenzamos a ejecutar los scripts. Ejecutamos primero el de caiga.sql para crear nuestras tablas en la base de datos. Luego volvemos a ingresar el comando en la consola de Linux para abrir el archivo de control, para volver a insertar los datos desde el archivo a la tabla maestra. Ejecutamos el script de disparadores. Y de último ejecutamos el script donde pasamos toda la información de la tabla maestra al modelo de la base de datos. Aquí podemos ver que ya guardamos toda la información de la tabla maestra en el modelo de la base de datos. Aquí podemos ver que ya pasamos toda la información de la tabla maestra al modelo realizado para la base de datos de la empresa Caiba. Ahora vamos a hacer unas consultas con los datos almacenados. Vamos a hacer la consulta del análisis de cada tipo de tarjeta mostrando el saldo disponible total. Ejecutamos el comando y obtenemos el tipo de tarjeta y el dinero disponible de acuerdo al tipo. Podemos observar que la empresa cuenta con 16 diferentes tipos de tarjeta. Luego sacaremos la consulta del top 5 de empleados con mayor cantidad de dinero disponibles ordenados ascendentemente. Realizamos el select. Podemos ver que se usó un subselect para poder realizar esta consulta. Entonces aquí mostramos el top 5 de los empleados que tienen más dinero. Luego mostraremos la consulta de los empleados con la mayor cantidad de subordinados ordenados ascendentemente. Mostraremos la consulta del top 50 de compañías mostrando el número de empleados y el número de jefes que se tiene ordenadas ascendentemente utilizando ambos números.